bolsas de caucho macizo que tienen un peso de 85 gramos, un diámetro de 54 milímetros, estos son 5 centímetros de diámetro, y que alcanzan una velocidad altísima de 720 kilómetros por hora. Con esta masa el impacto provoca unos daños muy importantes, unas lesiones muy graves, como veremos a continuación. Es imposible calcular la trayectoria de una bala de goma y por lo tanto disparar un proyectil que sale a 700 y pico kilómetros por hora es una brutalidad, la energía con la que sale un proyectil. Incluso después del rebote el proyectil acaba teniendo una capacidad lesiva tremenda. Entonces cuando ves esto en urgencia realmente es muy impresionante, no estamos acostumbrados a tener pacientes con lesiones de guerra. Si golpea en partes vulnerables del cuerpo podemos estar hablando de traumatismos, de conmociones cerebrales, de hemorragias internas, incluso en ocasiones puede causar la muerte. Yo creo que cualquier experto en ingeniería, ¿no? y en dinámica, ¿no? Nos puede plantear que el uso de bala de las pelotas de goma, de las balas de goma, de este tipo de material antidisturbio tiene, no alcanza el estándar mínimo de garantías sobre el uso de la fuerza que requerimos en el Estado de Derecho. Weapons are definitely not designed to be used against people in water who are swimming. El uso de material antidisturbio en la playa de Tarajal está probado, ¿vale? De hecho, la Guardia Civil aportó a requerimiento nuestro, a requerimiento del juzgado previa solicitud nuestra, una diligencia donde se hacía constar cuál era el material antidisturbio que se había utilizado en concreto. ¿Vale? Ellos hablaban de 5 botes fumígenos, esto es que tenían humo pero no lacrimógenos, 155 pelotas de goma y 350 detonaciones de salvas de fogueo que no llevan munición real pero que suenan como un disparo, ¿no? And so obviously if you use a certain type of weapon in a way that will then become uncontrollable because you have these ricochets or you have, these rubber bullets bounce off walls or the ground, or you fire tear gas canisters at the wrong height, then you're deliberately or consciously taking the risk, and counting, basically expecting that it will cause these types of effects. So that would already amount to cruel and human degrading treatment. And just to remind also everybody that there is a treaty obligation to prevent. Y bueno, pues allí estando en el hospital, pues yo decía que a mi hijo le habían dado un boquete muy grande, que tenía un boquete pero también decía, me lo han dado con la bola bien dada, pero mi hijo, ¿por qué no se va a salvar? Se tiene que salvar. Ese era mi lema, ¿no? Y no. Nosotros pasamos la noche allí, Manu y yo además que soy de energía, de positiva, mi hijo allí, pero no. Y luego pues el lunes cuando murió, pues a las 7:30 de la mañana nos llaman que iríamos porque le tenían en coma inducido. Qué horror. Nunca hubiera imaginado que por salir a manifestarme me disparara la policía y perdiera un ojo, ¿no? Yo estaba de espaldas, me giré porque Luis, mi pareja, estaba conmigo, me giré para ver si venía y también pues para comprobar si los policías estaban ahí, si yo qué sé qué estaban haciendo, ¿no? Y entonces fue cuando recibí el impacto en la cara al momento de girarme, ¿no? Si no me hubiera girado, el impacto me hubiera dado aquí atrás y igual hubiera sido peor que lo que hemos vivido, ¿no? Y ahí ya yo estaba en shock. Yo sabía que algo me había impactado en la cara, pero no sabía ni qué era, ni qué tenía, ni nada.
Y entonces le pregunté a Lluís, que me han dado, tengo algo, ¿qué me pasa? El ojo, no veo, le decía, no veo, tengo algo en el ojo, ¿qué tengo? Y él me miró, hizo una cara así como diciendo, es que no tienes ojo. Finalmente conseguimos salir de la casa, voy al hospital y en cuanto me ven en el hospital y así, me dicen que seguramente que voy a perder el ojo. Ahí me intervienen esa misma tarde y lo que comprueban ellos es que tengo todo el glóbulo ocular reventado, y lo que hacen es una operación que se llama una evisceración ocular, que consiste en que te agarran, en ese caso, la masa que quedaba. Claro, yo cuando me miré en el espejo lo que veía era todo de sangre y unas gotas blancas que me bajaban por aquí, que era parte del globo ocular que estaba reventado. Para conseguir la reparación es muy complicado en estos casos. Lo primero es, como hemos dicho antes, el veredicto de culpabilidad a nivel judicial. Luego la petición expresa de disculpas por parte del gobierno español. Pero no solo la prohibición de este tipo de armamento es completamente indispensable para empezar un poco el proceso de esta reparación, ¿no? Bueno, bienvenidas todos y todas a este acto. A ver si la emoción, ¿no? Tenía el título de introducción emotiva, lo va a ser. A mí me gustaría hacer una pequeña pincelada en 5 minutos, más que nada para transmitir el mensaje de construcción colectiva de relevo. La primera vez que yo tuve contacto con una mutilación ocular fue en el 2001, en la misma manifestación que Leonor Carlos, y yo también estaba. Y por lo tanto fue una aproximación personal. Llovió mucho y cuando aterrizó Esther había ya personas en contacto, había una red, había un trabajo, había una politización, había un mensaje que hizo de cojín a esta nueva persona que fue abrazada por todo este trabajo colectivo. Ojo con tu ojo aportó creatividad, aportó frescura, aportó una nueva manera de hacer. Y en el caso de Esther conseguimos 2 grandes retos que yo considero que marcaron un punto de inflexión. El primero, conseguir que el pulso del relato se levantara a favor del relato de Esther. No pudo la versión oficial ahogar su realidad, su verdad, su legitimidad, y por lo tanto esa fue la primera batalla ganada. Luego hubo otra gran conquista, una conquista que yo también considero que ha quedado arraigada en nuestra cultura popular, y fue la de conseguir romper el cerco de las personas del entorno de Esther. Se solidarizaron miles de personas, cada una a su forma, unos aportando su testimonio, otros enviando un vídeo, otros llamando, otros divulgando el mensaje, generando un estado de opinión que hizo posible que se ganara la batalla política, aunque finalmente se perdiera el juicio. A partir de aquí hubieron grandes logros que incluso no pensábamos posibles. Yo recuerdo cuando finalmente dimitió Manel Prat, fuimos a celebrarlo. Derrotar Manel Prat no era solo derrotar a una persona, era derrotar un agravio colectivo sumado durante muchos años. Era derrotar una manera de abordar el orden público. Era derrotar el director de los Mossos d'Esquadra. Y lo habíamos hecho entre todas y todos. La comisión parlamentaria fue otra gran creación colectiva. Periodistas de investigación, fuerzas políticas, entidades de derechos humanos, medios de comunicación, todas aportamos nuestro granito de arena para que en ese momento las fuerzas políticas vieran, recordaba el momento de Estrella Fernández, recordaba el momento en que los políticos y las políticas sintieron, y lo voy a decir explícitamente, sus manos manchadas de sangre. Ellos y ellas eran responsables
de todas esas imágenes tan cultivadores, tan impactantes de ojos mutilados, ojos de todas nosotras, ojos de Carlas, ojos de Esther, ojos de muchos otros nombres, algunos de los cuales emergían de la sombra y pasaban a ser personas con nombres y apellidos. Y en ese momento, esa responsabilidad flagrante hizo que se sentara un nuevo consenso social. Ese consenso social no iba solo de eliminar una herramienta, era un cuestionamiento más profundo, un cuestionamiento que hace que la decisión sobre material antidisturbio no dependa solo de una decisión policial y técnica, tiene que ser una decisión democrática, una decisión social en la que todas nosotras, que somos las que salimos a la calle a protestar y a transformar la sociedad, tengamos unos mínimos garantizados. A partir de aquí, como decía, ha habido también logros simbólicos. Nunca más en Cataluña nadie se ha atrevido a cuestionar la verdad de una víctima. Cuando han habido nuevos casos, el enfoque ha sido distinto. Y por lo tanto, unos grandes logros que hoy en día siguen siendo posibles. No todos han sido logros, yo recuerdo algunos momentos muy duros. Recuerdo cuando leí la resolución del Tarajal, era aberrante, era vergonzante cómo la jueza deshumanizaba a esas personas que habían muerto por esa acción policial para custodiar una frontera. Una absurdidad, un rompimiento de la escala de valores que era realmente repugnante. Recuerdo también el juicio de Íñigo Cabacas. Recuerdo estar mirando los padres de Íñigo en el momento en que declaraban los agentes el dolor, la impotencia frente a ese resultado era también francamente impactante. Hoy estamos aquí, en una nueva etapa. Me hace profunda ilusión de muchas caras después de 20 años. Algunas han llegado después, todas hemos contribuido a esto. Hoy en día, el objetivo de erradicar las balas de goma sigue siendo un objetivo urgente, no solo porque se van engrosando las víctimas, sino porque estamos en una época en que la protesta social va a ser cada vez más necesaria frente a la emergencia que tenemos encima de la mesa. Y por lo tanto, pues, un momento de interpelación. Luego comentarán esta investigación que se ha hecho, que complementa el trabajo que en su día se hizo desde el activismo de base, con otros medios y otros enfoques, pero una base en la que se demuestra que tenemos conocimientos, tenemos experiencia, tenemos alianzas y tenemos suficiente potencial para interpelar públicamente para que haya cambios. Adelante y gracias por poder otra vez compartir este momento con todas. Hola. Bueno, lo primero soy Begoña Ladana, vengo en representación de Legalsol y lo primero quería agradeceros dos cosas. La primera, haber invitado a este acto. Queremos agradecer también a Ecoboda, al espacio. Y la segunda, agradecer a todas las personas que han contribuido a la elaboración del informe. Algunas han contribuido, mejor dicho, con sus propios cuerpos y otras han contribuido con la investigación y el trabajo solidario. La primera reflexión que tengo que hacer sobre esto es un poco lo que decía Laia, ¿no? Que muchas veces se nos ha planteado lo que son victorias y lo que son derrotas. Vivimos en una sociedad que se mide muchas veces por el éxito, ¿no? Y en este caso, como en tantos otros, el trabajo de muy poca gente, de verdaderamente muy poca gente, puede llegar a resultados tan notorios como los que destacaba Laia. Sobre todo, a forjar un discurso diferente y a cambiar el paradigma en el concepto de seguridad ciudadana. Yo creo que este informe va enfocado directamente a ese objetivo. Y mi intervención aquí también. Las balas de goma, como otros muchos instrumentos peligrosos que utiliza la policía, entroncan con dos conceptos. Un concepto de orden público anclado en el pasado y en la consideración de los ciudadanos no como sujetos de derechos, sino como una especie de objeto que no tiene relación con la seguridad propia, sino que parece que hay una seguridad colectiva,
que encarna la policía, y luego la de los ciudadanos, que no tiene nada que ver con eso, y además que los considera sospechosas y sospechosos por definición. Y tiene también un segundo punto de vista, que a mi juicio es muy peligroso, que es el derecho al castigo. El derecho a castigar a las personas que han hecho cosas que para ellos no están justificadas. Y con ese derecho al castigo lo utilizan proporcionalmente como ellos juzgan conveniente y lo utilizan con instrumentos que sirven para castigar. Este paradigma yo creo que es el que hay que empezar a cambiar. Hay que cambiar el concepto de seguridad ciudadana a un concepto de seguridad de las y los ciudadanos, de las personas que formamos parte de la sociedad. Y hay que acabar finalmente con el concepto del derecho a castigo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Haya hecho lo que haya hecho cualquier persona, nadie tiene legitimación para castigarla, y mucho menos para provocarla lesiones y sufrimientos y padecimientos graves. He traído la definición de tortura que recoge la Convención de 1984 de Naciones Unidas, y la definición de tortura, bueno, citando la primera parte que se refiere al interrogatorio, dice en su artículo primero de la Convención que es tortura infligir dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, o de castigarle por un hecho que haya cometido o que se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras. Muchas veces la policía justifica la utilización de estos medios lesivos para disolver manifestaciones, concentraciones, entrada de migrantes en la playa del Tarajal, etcétera, etcétera. Estas justificaciones que hacen no pueden tener acogimiento por parte de ninguna persona decente. Como decía, también me lo he traído escrito para que no se me olvide, la Convención de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que a pesar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 4 de junio de 1793, que es una convención que nunca llegó a entrar en vigor, pero que se considera uno de los hitos más importantes de la Declaración de los Derechos de las Personas, y esta convención establecía un límite moral en la intervención del Estado, y estaba este límite moral en una máxima: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Lo que no puede ser es que haya desde los primeros albores de la democracia tal cantidad de personas heridas e incluso fallecidas por estos medios peligrosos. Yo solamente llevé una vez uno, que lo llevamos por vía administrativa. Era un muchacho que, como muchas de las personas que han sufrido estas lesiones, estaba en una manifestación de estudiantes en el Ministerio de Educación, se marchaba ya a casa porque estaba interviniendo la policía, y se giró para ver qué pasaba, para ver si la policía venía, para lo que fuera. Él se giró y en ese momento le impactó el proyectil en el ojo. Finalmente se le indemnizó. Pero no se trata de la reparación, como se decía antes y como decían algunas de las personas que intervienen en el vídeo, la reparación no es solo una reparación económica o una reparación de castigo a los culpables. La reparación que requieren las víctimas, que necesitan las víctimas, es conseguir que estos medios no se vuelvan a utilizar nunca, ¿no? En Madrid ha habido también muchos casos de lesionados y de muertos, y quiero recordar el caso de Usino Gallego, que es un hombre que participaba en una manifestación en 1979, ya sé que hace mucho de esto, pero bueno, que participaba en una manifestación para denunciar nada más y nada menos que la escasez de agua, ¿no? Que era una manifestación pues, de carácter ciudadano, pacífico, normal, y que recibió un impacto de una pelota de goma y falleció. Por esa razón, yo creo que iniciativas como estas son muy necesarias, ¿no? Y por eso quiero terminar volviendo a agradeceros y volviendo a recordar este límite moral, de que a ninguno nos gustaría que nos hicieran esto y no nos gustaría hacérselos a los demás. Y pedimos que el Estado tenga este mismo límite moral que es el necesario en la interpretación de los derechos de las personas. Gracias. Hola, sí, vale. Hola, muy buenas tardes a todas.
Yo soy Clara Calderón, de Novart, y soy parte del equipo de investigación que hemos realizado este informe, el informe Stop Balas de Goma, conjuntamente con Centra y Lidia. Y bueno, voy a iniciar la presentación del informe hablando sobre la normativa internacional en la que se enmarca el uso de las balas de goma, porque si bien el informe que presentamos hoy habla del caso concreto del uso de este arma en el Estado español, la normativa internacional es clave a la hora de armarnos con argumentos a la hora de exigir la prohibición de este arma. Y bien, el marco legal que presentaré a continuación se divide en tres niveles principales, ¿no? Voy a empezar hablando de la regulación, la normativa que regula el uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En segundo lugar, hablaré de la regulación específica, la normativa en relación al uso de la fuerza en funciones de mantenimiento del orden público. Y en tercer lugar, concretamente la normativa que regula el uso de las armas menos letales, en la que se incluyen los proyectiles de energía cinética, que de alguna forma serían la familia a la que pertenecen las balas de goma, que son nuestras protagonistas en el día de hoy. Y bien, después de exponer algunas ideas claves sobre estos tres ámbitos, pues cerraré la presentación con algunos posicionamientos internacionales importantes a favor de la prohibición de este arma. Pues empecemos por el uso de la fuerza. Como bien sabemos, y algunas de las que estamos aquí por experiencia propia, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden utilizar la fuerza para hacer cumplir la ley, pero este uso de la fuerza tiene límites. Y estos límites se encuentran en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Ya existen unas normas que nos dicen cuándo y cómo puede usarse la fuerza y cuándo y cómo no. Esta normativa se recoge en dos documentos principales, y no voy a dar mucho la chapa con esto, que sé que es la parte pesada, pero bueno, son dos documentos emitidos por las Naciones Unidas, que son muy importantes: el Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1979 y los Principios Básicos en el empleo de la fuerza de 1990. Este segundo documento es muy importante porque nos dice que el uso de la fuerza siempre tiene que seguir los principios de legalidad, de proporcionalidad, de precaución, de no discriminación, de necesidad y de rendición de cuentas. Y bueno, un pequeño spoiler, pero en el uso de las balas de goma en el Estado español, pues muchas veces, bueno, la mayoría o todas, no se respetan. Y después pasamos al segundo ámbito de normativa sobre el que quería hablar, que es el que se refiere al uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público. Y esto es importante y lo hemos considerado relevante a la hora de hacer este informe, porque el mantenimiento del orden público hace referencia a situaciones de contexto de protesta, movilizaciones como celebraciones futbolísticas, por ejemplo, o incluso situaciones que se dan en contexto de frontera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de balas de goma, pues nos interesa porque la mayoría de los casos se dan en estos contextos. Y bueno, existe una normativa específica que hace referencia a estas situaciones, que básicamente lo que hace es proteger el derecho a la vida y el derecho a la libertad de reunión y de manifestación. Y esta normativa lo que dice básicamente es que los manifestantes tienen, o sea, cuando se están manifestando, pues tienen que tener respetados sus derechos humanos, por mucho que la manifestación sea considerada ilegal por parte de las autoridades, ¿no? Incluso, más importante todavía, en el tema que nos ocupa hoy, que las fuerzas policiales tienen el deber de distinguir entre aquellas personas que quizás en una manifestación están teniendo un comportamiento violento y aquellas que no. Entonces, en ningún caso se puede dispersar una manifestación en el que hay personas que están manifestando pacíficamente, porque aunque haya algunos individuos que estén teniendo un comportamiento violento, no se puede ver afectado el derecho de manifestación de las demás. Y bueno, también es importante recordar que la prohibición de tortura y de malos tratos sigue vigente a pesar de que se estén cometiendo actos que sean considerados ilegales o incluso violentos. Y por todo ello, en resumen, la normativa internacional prohíbe que se utilicen armas menos letales indiscriminadas como son las balas de goma para dispersar una manifestación. Y finalmente pasamos a hablar al tercer punto, que es la normativa sobre armas menos letales, y destacar que existe una normativa, pero bueno, hay que decir que una normativa específica sobre las armas menos letales solo existe desde 2020.
¿Por qué? ¿No? Pues bien, las armas menos letales, que incluyen gases lacrimógenos, porras, proyectiles de energía cinética como las balas de goma, pistolas eléctricas, cañones de agua, etc. Estas armas, ahora, desde 2018, la comunidad internacional las llama menos letales, pero hasta hace nada las llamaba no letales, es decir, las consideraba que no eran letales. Y se ha infravalorado muchísimo su potencial letal y su potencial lesivo. Esto ha llevado a una infrarregulación de este tipo de armas. Y bien, dentro de esta tipología de armamento encontramos los proyectiles de energía cinética. Y dentro de estos, pues, nuestras queridas balas de goma, irónico. Y bueno, aquí, ¿qué nos interesa? La normativa internacional nos dice que las balas de goma solo pueden utilizarse, bueno, los proyectiles de energía cinética, entre ellos las balas de goma, solo pueden utilizarse cuando existe una amenaza inminente de lesión o de muerte para el agente de seguridad o para una tercera persona. Después, además, dice que se tienen que disparar de forma directa a la parte inferior del cuerpo. Y está totalmente prohibido el disparo por rebote. Y bueno, tal como explicará a continuación mi compañera Laura Medina, estos son puntos, criterios que no son respetados por el Estado español. Y bueno, la idea de este tipo de proyectiles es que son proyectiles, o sea, lo único que los diferencia de la munición convencional es que son más grandes porque tienen la intención de afectar a un área mayor del cuerpo con tal de no penetrar, ¿no? Solo crear contusión. Pero de todas formas, la evidencia médica, forense, balística, demuestra que estas armas tienen la capacidad de matar y que en la mayoría de casos generan mutilaciones o heridas graves en las personas impactadas. Y bien, finalmente destacar que en esta normativa también se habla mucho sobre la rendición de cuentas, ¿no? Y nos dicen, una arma con potencial letal, como pueden ser las balas de goma, tiene que estar sometida a los mismos mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas que una arma de munición de fuego real, ¿no? de munición convencional. Y bueno, y esto también, tal como veremos en la exposición de hoy, tampoco es respetado por el Estado español. Y finalmente, para acabar con la intervención sobre el marco internacional, destacar algunos posicionamientos importantes a favor de la prohibición. Destacar que el Parlamento Europeo, por ejemplo, ya desde los años 90 ha emitido diversas resoluciones pidiendo que se prohíba este arma en los distintos países de la Unión Europea. Actualmente las balas de goma ya no se usan en países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Irlanda, Noruega y Rumanía, así como en la mayoría de estados de Alemania. Y finalmente destacar algo que ya hemos visto en el vídeo, ¿no? Que es como el relator de Naciones Unidas sobre la tortura nos decía que el uso excesivo de la fuerza en un contexto de control de orden público, sumado al hecho de que los propios cuerpos policiales al usar este arma están asumiendo el riesgo de que el arma es incontrolable, ¿no? Pues que esto hace que en muchas ocasiones el uso de este arma pueda equivaler a un trato cruel o degradante. Y con todo esto cierro la parte internacional y le doy paso a mi compañera Laura Medina Medina para que nos cuente la normativa del Estado español. Muy bien, gracias Clara y a todas por estar aquí hoy. Y voy a hacer un breve repaso sobre el contexto legal del uso de las armas de goma en el Estado español, sobre todo centrándonos en el uso por parte de la Policía Nacional, haciendo una breve referencia al tipo de arma y al proyectil. Con la poca información, ¿no?, que hemos tenido acceso, a veces por el contenido de la respuesta de una pregunta parlamentaria, por la información que tenemos, por el acceso a un procedimiento judicial, de entrevistas, porque la información no es pública, ¿no? De hecho, en el marco de esta investigación se solicitó información técnica y de otro tipo al Ministerio del Interior y la respuesta fue precisamente que no se podía facilitar esta información porque afectaba a la seguridad nacional y a la seguridad pública y podía poner en riesgo a los agentes y las operaciones políticas. De aquí estamos. Como sabéis, ¿no?, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tienen permitido el uso de las balas de goma en todo el territorio español. Se utilizan las unidades de intervención policial, pero también
pueden utilizarlas otras unidades. Lo que hemos tenido conocimiento es que la Policía Nacional utiliza una escopeta, que es un modelo que se llama Franchi SPS 350, que es un arma italiana, pero según una organización, Omega Research Foundation, no descartan que también puedan utilizar otro modelo. Lo que se hace es que con esta arma lo que se le une es, por un lado, una bocacha de proyección y por otro lado un reductor de energía. La bocacha de proyección es un elemento cilíndrico que se coloca, ¿no?, en el final del cañón y donde se aloja la bala de goma antes de ser disparada. Y luego el reductor de energía es, ¿no?, otro elemento que se coloca entre la bocacha y el cañón para controlar la energía a la que sale el proyectil, ¿no? Puede estar abierto, semicerrado o cerrado. Incluso dice la normativa que se tiene que utilizar ese reductor de energía siempre que se utilicen funciones de orden público. Pero ¿cuál es el problema? Es que no existe ningún mecanismo de trazabilidad, de saber si ese agente en concreto ha utilizado o cómo ha utilizado el reductor de energía. Además, añadido a que las balas de goma no tienen ninguna marca para también poder concretarla, ¿no?, de qué pistola, ¿no?, de qué arma salió y qué agente la disparó. Centrándonos en el proyectil, ya salía del vídeo, ¿no?, son balas de caucho macizo que pesan alrededor de 80-85 gramos. Lo que sucede es que cuando esos proyectiles, ¿no?, salen disparados, las balas de goma, se achatan, se deforman y adquieren una forma, ¿no?, puntiaguda, que eso hace e incrementa su potencial lesivo. Lo que tenemos constancia respecto a la normativa que existe y que regula su uso por parte de la Policía Nacional es una circular del año 2013 que fue elaborada por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y un manual que tienen, ¿no?, que está actualizado que usan las unidades de intervención policial. ¿Qué dice esta circular? Esta circular es muy breve. Es muy interesante porque no dice que cuando se pueden utilizar, dice textualmente, ¿no?, que se podrán utilizar cuando las circunstancias lo requieran en los términos recogidos en el protocolo de empleo progresivo de medios, que se podrán utilizar contra individuos o grupos de agresores cuya actitud entrañará un riesgo para policías o ciudadanos o causará daños materiales. Eso después de que lo autorice el responsable del dispositivo policial. Luego hace referencia a que pueden utilizar dos tipos de cartuchos. Uno de tipo A, que es de color verde, pensado para distancias superiores a 50 metros, 25 o incluso 15 metros, en casos de peligrosidad extrema, le llaman, y también cartuchos de tipo B, que son cartuchos de color negro, que los puedan utilizar a distancias superiores a 75 metros. ¿Qué destacamos esta regulación, que es muy breve y establece algún aspecto más? El primer aspecto es muy relevante es que ese protocolo de empleo progresivo de medios no existe. No existe y así ha sido reconocido por la propia Dirección General de la Policía. En una contestación, ¿no?, a la Defensora del Pueblo en el año 2014, y también lo sabemos por algún procedimiento judicial en el que la Dirección General de la Policía ha dicho que ese protocolo en sí mismo es la circular, por lo tanto que no existe. Pero lo que es más relevante es que estos supuestos de uso que establece la circular no se adecúan, no se ajustan a la normativa internacional, que es muy estricta en este sentido, ¿no? No prevé que se puedan utilizar de manera genérica, ¿no?, contra individuos o contra personas que se consideren agresoras y mucho menos en caso de que se puedan causar daños materiales. La normativa internacional únicamente permite el uso de estas armas en caso de una amenaza inminente, de una lesión o incluso en caso de muerte. Y un tercer elemento que es destacable es que esta normativa, que es muy breve, no establece cómo disparar, cómo se debe utilizar este arma y qué partes del cuerpo incluso, ¿no?, deberían evitarse, ¿no? Un elemento que también ha sido muy criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos y también es contrario a la normativa internacional que dice claramente, ¿no?, que no se puede disparar contra partes sensibles, especialmente contra la parte superior del tronco. Y esto enlaza con un elemento muy importante del uso de estas armas, que es el disparo, ¿no? Estas armas, las balas de goma, son propensos a seguir una trayectoria que es muy precisa, es muy inestable. E incluso después, ¿no?, comentaba en el vídeo, pues después de rebotar en el suelo, son altamente imprecisas, lo que hace incrementar
muchísimo su potencial lesivo y también incrementa las posibilidades que tienen de impactar en partes sensibles, en el rostro y en la parte del tronco. Incrementa mucho su peligrosidad, son muy aleatorias y por eso son letales. Además de que sabemos que el uso que hacen los funcionarios policiales, por las indicaciones que ellos mismos dicen que tienen, es que reboten el suelo. Pero es que esto está prohibido, ¿no?, por la normativa internacional y no elimina su peligrosidad, sino que también la aumenta. Hemos tenido acceso a un informe que elaboró una pericial, los propios Mossos d'Esquadra, donde analizaban la trayectoria de estos proyectiles, de estas balas, y decía literalmente, ¿no?, dice que algunos de los disparos que utilizaron resultaban totalmente imprevisibles. Dice, describió trayectorias completamente aleatorias. ¿Qué sucede, ¿no?, con todos estos elementos? Lo que hay que añadir es la falta de mecanismos de control, de rendición de cuentas, ¿no? No sabemos, después de los dispositivos policiales, cómo se han utilizado, cómo se están utilizando, no tenemos más información, ¿no?, de cómo se guardan estas armas, de qué testeos se han hecho. Es un aspecto muy destacado por la normativa internacional y las organizaciones de derechos humanos, de saber, ¿no?, qué pruebas se han hecho, el Estado, si se ha encargado de saber qué consecuencias produce, no tenemos esta información, y eso lo que impide, en consecuencia, es tener un control del arma en sí misma. Con esa excusa, supongo, que decía, ¿no?, la Policía Nacional de la Seguridad Nacional y Pública. Esto incluso lo destacó la Defensora del Pueblo en el año 2014, donde dijo que esta normativa, que la propia policía dijo que tenía, que esta circular y ese manual, era completamente insuficiente y proponía un contenido mínimo. Y la contestación de la Dirección General de la Policía fue que el contenido de la normativa que tenían vigentes, ¿no?, eran suficientes. Dijo textualmente. A nivel europeo también se han hecho recomendaciones, ¿no?, y alertas respecto a la alta lesividad de estas armas. En el año 2013, por ejemplo, el comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa expresó, ¿no?, su preocupación por la utilización de estas armas, haciendo referencia, ¿no?, a la muerte de Íñigo Cabacas, y recordaba también el posicionamiento del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, ¿no?, que también ha establecido que mínimo estas armas deben utilizarse con las mismas garantías, ¿no?, y con el mismo cuidado de las armas de fuego. Muy brevemente, simplemente recordar que las policías autonómicas, ¿no?, tienen prohibido el uso de estas armas, ¿no? Chancha, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra, hace algunos años que no las utilizan. Y por parte de la Guardia Civil, después de que el 6 de febrero de 2014 murieran, ¿no?, 14 personas en el Tarajal, después de que la Guardia Civil, ¿no?, pues disparara más de 145 balas de goma, se hizo público que la Guardia Civil había emitido una supuesta instrucción verbal para que solo se utilizaran estas armas en caso de que fuera extremadamente necesario. Desconocemos si esta instrucción verbal sigue vigente, si no sigue vigente, si se materializó por escrito, porque no tenemos más información al respecto. Le paso la palabra a mi compañera, Irene. Gracias, nombre. Bueno, yo soy Irene Urango, también soy de Iridio, y a mí me gustaría centrarme en la respuesta institucional, ¿no?, una de las cosas que habíamos clave en el informe, de entender cuál era la respuesta institucional que se daba cuando se producían casos graves a causa de las balas de goma, ¿no? Y en ese sentido, antes de empezar, es clave como poder entender el horizonte, o tener claro el horizonte de que la obligación de investigar cualquier violación de derechos humanos es un deber del Estado como para garantizar, ¿no?, o como garantía de proteger estos derechos fundamentales. Y sin querer adelantarme un poco a lo que veremos en el siguiente grupo de intervenciones, sí contaros que en el marco de la investigación que hemos realizado entre los años 2000 y 2020 lo que hemos identificado son 40 casos de personas afectadas por bala de goma, la mayoría con lesiones muy graves o incluso que han muerto. Entonces, con esta radiografía, ¿no?, de 40 casos y con este horizonte de que es un deber del Estado investigar cualquier violación de derechos humanos, se hace todavía aún más difícil tener que decir que no existe ninguna condena de un autor material por haber
tres sentencias en un proceso judicial que nos parecía representativo. Estos fueron las sentencias del caso de Esther Quintana, de Carlos Villor y de Íñigo Cavacas, así como algunos actos y resoluciones del proceso de Roger Español. Y lo que podemos identificar es que, si bien había muchas causas que coinciden en términos de la existencia de una impunidad sistemática, había unos puntos que eran claves de destacar, ¿no? Que muchos de ellos coinciden con otros casos de violencia institucional, pero que en el caso de las balas de goma pues, eran todavía más evidentes, ¿no? El primero de ellos es la imposibilidad de poder identificar al autor o a la gente que efectuó el disparo, y esto en términos penales pues, tiene una implicación muy clara, y es que sin un autor identificado no puede haber condena. En ese sentido también recordar que al Estado español el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya le ha llamado la atención por estos hechos, además en una sentencia reciente relacionada con las movilizaciones de Rodea al Congreso en el año 2012. Y también mencionar que en ese sentido es clave entender el actual proceso que se está llevando a cabo en el caso de Roger Español, porque es la única vez en la que se ha podido identificar al autor material, o bueno, a la gente que le disparó, gracias al vídeo que grabó un periodista de La Directa, y eso ha sido clave a la hora de adelantar este proceso. También, y ahí es muy importante entender que no es solo la imposibilidad de identificar a la gente porque no va bien identificado, eso también es un punto clave, es decir, la no buena identificación en el traje policial impide muchas veces que se sepa quién ha sido, pero también por la falta de trazabilidad de la arma en sí misma, como contaba Laura, es muchas veces imposible saber de qué arma se disparó una bala de goma porque no existe el mecanismo en términos balísticos que pueda determinarlo, ¿no? Entonces, eso es clave finalmente para que en muchos casos, como os comentaba, pues no se pueda terminar sabiendo quién ha sido el que disparó. En segundo lugar, también hemos identificado este corporativismo policial mal entendido, en el sentido de que es muy difícil, es decir, en los casos que hemos analizado, en ningún caso el cuerpo policial aportó verdad sobre lo ocurrido. Es más, incluso en el caso de Esther Quintana, no solo no se pudo identificar a la gente que la había disparado, sino que tampoco se pudo saber en sede judicial qué tipo de proyectil le había impactado, si bien todos los informes policiales, que además tuvo que aportar Esther, apuntaban a que había sido una bala de goma, ¿no? Luego también es muy importante un tercer punto que hemos identificado, que es otro de los techos muchas veces en este tipo de procesos, es la imposibilidad de salir del autor material de los hechos, como si dijéramos, ¿no? Y en ese sentido recogemos en el análisis de la sentencia de Íñigo Cavacas la importancia de que, al menos en las sentencias, sí se reconoce esa estructura jerárquica de los cuerpos policiales, bajo el entendido de que hay una responsabilidad de mando de los agentes es decir, hay una responsabilidad del mando frente a los agentes que están bajo su cargo, ¿no? Y eso es muy importante que se reconozca, porque finalmente es esto, los mandos tienen una posición de garantes muy, muy importante. Y ya por último también mencionar, y eso Begoña ya lo contaba en la introducción, ¿no? De que en términos de reparación, si nos centramos solo en lo que tiene que ver con reparación económica, también hemos identificado pues, que hay una falta también de reconocimiento en ese sentido. Solo 8 víctimas llegaron a recibir indemnización económica, muchas de ellas fruto de un acuerdo con la Generalitat de Cataluña. Eso implica también, o evidencia que hace falta voluntad política también para poder reparar. Y no obstante, insistimos también en la idea de que la reparación no es solo económica, sino que también hay un tema de reconocer los hechos. La mayoría de ellas, de las personas afectadas, tuvieron que enfrentarse a una institucionalidad que les negaba su relato, que negaba lo que les había ocurrido, y además de ese reconocimiento es fundamental las garantías de no repetición, y para que nadie más vuelva a ser víctima de una bala de goma es imprescindible que las balas de goma se prohíban. Yo os animo a leer el informe completo, lo que encontraréis hoy es un resumen. Os animo también a leer el informe completo, porque ahí es donde recogemos sobre todo los testimonios de todas ellas, sus voces, que ahora las vais a poder escuchar también, pero que de alguna forma es importante también recuperarlas después de tantos años negadas,
Bueno, buenas tardes, yo soy Anaís Franquesa, también soy de Lidia. Va a hablar también gente de Novac, aparte de Clara, que parece que hemos hecho aquí las tres seguidas. Yo quiero aprovechar también la ocasión para dar gracias a las personas que lleváis 20 años, ¿no? Como decía Laia, luchando por esto, y todas las que algunas se han añadido hace menos, otras también llevamos bastante tiempo, ¿no? Y efectivamente esto va de luchas colectivas, de caminos compartidos, y es solo así como se consiguen cambios, ¿no? Y el día de hoy, por lo tanto, hay esta mezcla de emoción, de sentirnos que estamos juntas en todo esto, y que además incluye el punto de liberación. Por fin hemos acabado el informe, ¿no? No ha sido fácil, efectivamente aquí lo que tenéis es un resumen ejecutivo. Hemos dedicado mucho tiempo siguiendo ya el informe que hizo Estompadas de Goma también, ¿no? En el año 2013, que fue clave, y que obviamente, como decíamos también, ¿no? Se hizo pues con otros medios, pero con otros medios, pero buenísimo. O sea, y aquí lo que hemos intentado es ampliar eso, teniendo en cuenta que además la Policía Nacional y la Guardia Civil usa otro tipo de arma, y había, en este sentido, pues la más absoluta, digamos, era el absoluto desierto, ¿no? No había ningún informe en el Estado español que hablara de este tipo de armas, y tampoco los hay en muchos otros lugares, porque uno de los problemas que tenemos, que han ido diciendo, ¿no?, es la falta de transparencia por parte de los cuerpos policiales, por parte del Estado, por parte de las empresas armamentísticas. Obviamente es muy difícil comparar modelos, es muy difícil saber qué arma utilizan unos y qué utilizan otros, para saber exactamente, ¿no?, poder hacer estas comparativas de impacto. Vemos que no ha sido nada fácil, como os podéis imaginar. A mí me toca hacer un poco las conclusiones y las recomendaciones del informe. Lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer mucho, en el sentido de que las tenéis aquí escritas y digamos que sabemos todas, y además las han ido explicando muy bien mis compañeros, que también aprovecho para agradecer y reconocer el grandísimo trabajo que han hecho todas ellas. Irene coordinando la publicación del informe, y pues porque es eso, ¿no? Porque también es importante reconocer cuando el trabajo está bien hecho. Y nada más apuntar 4 ideas clave. Son armas altamente lesivas, son armas potencialmente letales. A eso se le une que son armas imprecisas, es decir, que cuando se disparan no se sabe dónde van a impactar. Lo que sí se sabe es que si impactan en el cuerpo humano pueden causar mutilación e incluso la muerte. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI se estén usando este tipo de armas contra nadie? Ni en contexto de manifestación, ni en contexto de celebraciones futbolísticas, ni en contexto, por supuesto, de personas que están nadando en el agua. Es que en ninguno de los supuestos pueden usarse estas armas. No deberíamos estar aquí. Las pelotas de goma, no, las balas de goma deberían estar prohibidas desde hace mucho tiempo. De hecho, no se deberían haber usado directamente, ¿no? Otra cosa importante, uno de los contextos en los que se ha usado, y estamos acostumbradas, lo hemos visto, lo hemos sufrido, es, ¿no?, las manifestaciones. Eso responde también a una concepción muy concreta, muy determinada, que se tiene aquí por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aquí en Madrid, pero digo aquí en genérico, en Cataluña, en todo el Estado, de qué es el derecho de manifestación y quiénes son aquellas personas que lo ejercen. Y aquí, igual en el resumen ejecutivo no, pero estoy segura que en el informe completo sí, hay una cita del manual de la Policía Nacional, de los que usan, ¿no?, para la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en que se habla del derecho de manifestación, ¿no? Y lo que dice es que las personas, los individuos, cuando están en una masa, pierden su individualidad, y que son personas tendentes al exceso y que no tienen freno moral. Atención, esa es la formación que reciben los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luego nos extraña que se use ese tipo de armamento para dispersar manifestaciones, a pesar de que, obviamente, el derecho internacional prohíbe tajantemente el uso indiscriminado contra una
personas. Entrada, pues por lo que decíamos, porque no controlas a dónde va a impactar. También otro elemento que está presente, pues ya lo he mencionado, es la absoluta falta de transparencia de los test previos, del durante, de la normativa. Todo lo que hemos conseguido, toda la información que hemos conseguido, la hemos conseguido bien a partir de preguntas parlamentarias, entonces parece que sí que responden un poquito más, o arañándolas de los procesos judiciales, porque a nosotros nos pueden decir que no, pero a un juez como que queda un poco más feo, ¿no? A pesar de que obviamente que dicen que no muchísimas veces. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya una gente que use un tipo de arma de este tipo y luego nadie sepa quién ha disparado? Ah, no, es imposible, es que no lo podemos saber, porque claro, es que se disparó bastantes a la vez. Esa es la tónica general, que se engañemos, no solo la tónica general en los casos de balas de goma. La tónica general en los casos de violencia institucional. Hay una absoluta falta de control y de fiscalización. Tenemos un problema y ese problema se llama impunidad. Y por lo tanto eso no ayuda. Y eso lleva a una de las conclusiones del informe, que ya hemos dicho, ¿no? No hay ningún autor del disparo condenado por el uso de balas de goma. Ninguno. Eso va a cambiar. Nos vamos a asegurar que esto cambie. Pero no puede ser que tras 20 años no haya ninguno. Y por lo tanto, lo que nos pasa en los procedimientos judiciales en los que somos parte es que todo el impulso de la investigación, todo recae en la persona afectada y por lo tanto en la acusación particular o popular, cuando las hay. Todo. Ahí brilla por su ausencia, obviamente, el Ministerio Fiscal, si no es que directamente está haciendo de abogado defensor del agente investigado, como hemos visto, por ejemplo, en la causa del 1 de octubre, pero que vemos de forma reiterada en la mayoría de causas, ¿no? Por lo tanto, con todos estos elementos está clarísimo, estas armas no cumplen los estándares internacionales, pero ojo, que los estándares internacionales son nacionales, que el derecho internacional es derecho interno, que es de obligado cumplimiento. No cumplen ni el principio de legalidad, porque la normativa es contraria a los protocolos internacionales por el umbral de permisividad, por un montón de cosas que vais a encontrar en el informe. No cumplen, por supuesto, con el principio de necesidad, no cumplen con el principio de proporcionalidad, no cumplen con el principio de rendición de cuentas, no cumplen con nada de lo que debería cumplir un Estado democrático y de derecho. Por lo tanto, son armas obsoletas, propias del siglo pasado, que tienen que prohibirse. No hay otra recomendación posible, de las que porque también me toca hacer las recomendaciones, ¿no? Y hay varias, pero la realidad es que todas se resumen a la misma. Se tienen que prohibir las balas de goma, por parte del Gobierno, por parte del Congreso de los Diputados. Se tiene que trabajar más y mejor en el campo judicial, por parte del Ministerio Fiscal y por parte del Consejo General del Poder Judicial y los jueces, para que se investiguen los casos de violencia institucional y concretamente también los casos de balas de goma. Con lo cual, nos queda mucho camino por recorrer, hemos recorrido mucho, hemos aprendido también mucho. Una de las cosas que hemos aprendido es que para generar cambios necesitamos formarnos, estudiar, trabajar, salir a la calle, movilizarnos, hacer presión política, interpelar, y de esa manera podremos conseguir cambios. Y yo creo que esta es la manera. Aquí estamos y por supuesto pues hacia adelante y hasta que nos volvamos. Muchísimas gracias, compañeras. Bueno, yo soy Sergina Ligara, también formo parte de este equipazo de redacción e investigación de este informe. Formo parte de NOVAC, junto con mi compañera Clara. Y bueno, nos hemos adentrado ya en la... ¿Me escucháis bien? Sí. Nos hemos adentrado ya en la última parte de este evento, que sería como la parte más de compartir. Pero antes de entrar en este espacio compartido, donde vamos a poder contar con las personas afectadas por balas de goma que nos acompañan el día de hoy,
La parte que me ha tocado a mí, porque no por ser periodista, sino porque me ha tocado así, es la de dar los titulares del informe. Dar los titulares, entendiendo los titulares relacionados con los datos cuantitativos que hemos sacado y que suponen la fotografía de estos 20 años de uso de balas de goma en el Estado español. Desde el año 2000 ha fallecido una persona por el impacto directo de una bala de goma. Esta persona es, como sabéis, Íñigo Cabacas. 11 personas han perdido la visión de un ojo. 11 personas han fallecido en la playa de Tarajal ahogadas mientras la Guardia Civil disparaba contra ellas. Y no solo disparaba balas de goma, sino también disparaba botes fumígeros y se contabilizaron un total de 145 balas de goma lanzadas contra estas personas que estaban intentando cruzar la frontera. De las 40 personas afectadas que recogemos en este informe por impacto de bala de goma, 37 eran hombres, 3 eran mujeres y la media de edad del afectado por la bala de goma es de unos 30 años. El Estado español no dispone de registros oficiales que den cuenta de la totalidad de las personas muertas o personas afectadas por las balas de goma. Esto dificulta enormemente la capacidad de ofrecer una respuesta institucional efectiva. Los únicos registros, como han comentado mis compañeras, han sido elaborados por la propia sociedad civil, por medio de artículos periodísticos o informes de las mismas organizaciones de víctimas que nos acompañan el día de hoy. Es importante destacar que estos datos no pueden reflejar de manera completa una problemática tan compleja. Los impactos de proyectiles de balas de goma se han producido en el 45% de los casos en la frontera de Ceuta, en un 27,5% en contexto de protesta y en un 27,5% en contextos de celebraciones futbolísticas. Los miembros y cuerpos de seguridad del Estado responsables, y insisto mucho que se me entienda vivo responsables de dichas afecciones, son en un 43,6% de los casos la Guardia Civil en la frontera sur, en un 35,9% los Mossos d'Esquadra, en un 15,4% la Policía Nacional y en un 5,1% la Ertzaintza. Recordamos una vez más que la normativa de la ONU prohíbe disparar en la cabeza, en el cuello, en el pecho y en la ingle. Y sin embargo, más de la mitad de las víctimas documentadas en este informe, en esta investigación, concretamente el 69%, recibieron impactos en la zona de la cabeza y en el tronco. En estos casos, el perímetro ocular fue la zona más afectada, con 13 casos. De estos 13 casos, 7 terminaron con una mutilación del globo ocular y 4 de estos casos con pérdida de visión. A todas estas lesiones, que son físicas, habría que sumarle también las repercusiones psicológicas y sociales que supone ser un afectado, ¿no? por este momento. Insisto, una vez más, porque me gustaría que fuera una de las ideas con las que saliéramos todas de aquí, que en ninguno de los 40 casos registrados en este informe, en ninguno, se ha condenado al autor material de los hechos. Esto no puede ser así. Y como ejemplo y como momento, ¿no? Porque siempre hablamos de datos, siempre investigamos, siempre hablamos, ¿no? Por otras voces, pues queríamos romperlo hoy y por eso queremos invitar pues, a las personas también que nos han ayudado muchísimo, que han sido parte fundamental en la investigación. Así que os cedo el asiento y charlamos un poquito. Carlos, Roger, Esther, Carlos, anda que puedo bien. Vamos a hacer una conversación un poco especial porque en este caso queríamos romper un poco el sentido del evento y que fuera un poquito más allá de vamos a hablar de todo lo que hemos investigado, vamos a dar datos, nos van a contar sus historias. Queríamos establecer un diálogo con ellos y que en este diálogo
que voy a dirigir yo de alguna manera, pero que ellas también supongo que entre ellas me van a hablar y que van, ¿no?, matizarse mutuamente. Nos gustaría también que vosotras participarais y que también si en algún momento queréis preguntarlas algo directamente, levantaréis la mano, os incorporaréis dentro de la conversación, ¿sí? Y así hiciéramos más dinámico esta última parte del evento, ¿vale? Carlas, el turno es tuyo. Vamos a hacer una primera parte muy sencilla, que sería que nos van a contar su nombre en un par de frases, cuál es vuestra historia, y luego nos vamos a hacer más individual. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Esguillot. El 7 de julio del año 2001, un desalojo y un asalto ilegal a dos casas ocupadas en el barrio de Gracia de Barcelona, un policía nacional me dispara desde una distancia inferior a 30 metros directamente a la cara y allí pierdo el ojo. Y desde el año 2001, para hacer lo que decía Selina, es un repaso rápido, precisamente como que yo ya estoy metido en un contexto politizado de movimientos sociales y demás, empiezo poco a poco como a trabajar sobre el tema de la brutalidad policial desde esta perspectiva de ser una persona afectada e identificada por el disparo de la policía. Por los años, lamentablemente, con la incorporación de los Mossos d'Esquadra como policía autonómica que se despliega ya definitivamente en Barcelona, la brutalidad policial aumenta a unos niveles escandalosos, en los que en 3 años 7 personas pierden la visión de un ojo por disparos de los Mossos d'Esquadra. Junto con esta gente nos ponemos en contacto, nos conocemos y de ahí fundamos la asociación Stop a la Goma, que empieza a hacer un trabajo, ¿no?, mucho más de picar piedra poco a poco, ¿no? Venimos de un momento en el que a nivel social, si a ti te ocurre una cosa de este tipo en una manifestación es porque algo estarías haciendo. Y esa es la visión social que existía en el momento de personas heridas y mutiladas en actuaciones policiales, ¿no? La presunción de inocencia a nivel social era una cosa que era inexistente completamente, excepto en aquellos grupos que ya de alguna manera éramos, digamos, recibíamos constantemente la represión por parte del Estado y de alguna manera ya sabíamos a lo que nos encontramos y cómo funcionaba. Yo creo que a partir de ese año 2010 que se funda Stop a las de Goma, se va haciendo ese trabajo un poco como para que la gente, es decir, se empieza a hacer un trabajo muy encaminado a que haya un cambio en la mentalidad de la gente. Es un trabajo de hormiguitas, pero es un trabajo desde la base a concienciar a la población. En ese momento no nos planteamos un trabajo a gran escala, ni con políticos, ni con organizaciones de derechos humanos, ni demás, porque ni sabíamos, ni veníamos de este mundo, ni nada. Éramos gente que cada uno de nosotros en su perfil distinto, ¿no? Muchos de los compañeros de Stop a las de Goma son mutilados en celebraciones futbolísticas, entonces no nos unía ni siquiera un proyecto político común, ¿no? Lo que nos une en ese momento es la brutalidad policial y ahí yo creo que se genera y se crea un poco, se crea una de las cosas más bonitas que yo he vivido en todos los años que he tenido de militancia política, que es la construcción de un relato común entre todas nosotras, a pesar de venir todas de sitios distintos, en los que nos conocemos, nos reconocemos como afectados y para huir un poco del papel de víctima que muchas veces se usa y que a mí me echa un poco para atrás porque entiendo que va ligado a cierto sentido de pasividad, ¿no?, como víctima, nosotros no queremos tomar ese rol, ¿no? Y entonces lo que nosotros empezamos a hacer es una lucha constante, ya te digo, primero haciendo pequeñas, ¿no?, te recordábamos con Óscar las primeras acciones que hacíamos, que éramos nosotros y nuestros familiares, ¿no? Y ahí estábamos picando piedra.
Después sucede el caso de Quintana, cuando nosotros ya veníamos avisando de las manifestaciones anteriores y de 6 años, que cada vez que salen los Mossos d'Esquadra y usan las balas de goma, hay heridos, ¿no? Entonces ahí nosotros íbamos, de alguna manera, en el caso de Esther Quintana, con ojo con tu ojo y demás, como se ha explicado antes también por parte de Laia y así, catapulta de alguna manera la visión que se tiene social de la actuación de los Mossos d'Esquadra, sobre todo la actuación de la Brigada de Arro, y eso genera un cambio de mentalidad a nivel social, ¿no? Y ese cambio de mentalidad a nivel social yo creo que es un poco el que conseguimos recoger con eso, lamentablemente también con el asesinato por parte de agentes uniformados de calle, de coche patrulla, que asesinan a Juan Andrés Benítez de una paliza en un portal. Todo eso de alguna manera sirve como para ir sumando, ¿no?, este desprestigio que cada vez va teniendo más la Policía de Autonomía catalana. El hecho de que el propio Conseller negara los hechos que todo el mundo veía por televisión de que se están usando balas de goma en el sitio donde recibe el impacto todavía sumaba más peso a eso. Y nada, bueno, luego ya... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther Quintana y seguramente la mayoría de vosotros ya me conocéis. A mí me pasó el 14 de noviembre del 2012 en la huelga general. Ese año 2012 hubieron 2 huelgas generales y la mía, la de noviembre. Recogiendo lo que decía Carlas, y lo que decía Anaís antes, ¿no?, de que a nadie se le puede disparar así, gratuitamente, aunque esté haciendo lo que esté haciendo, da igual. En mi caso, no estaba ni siquiera en la manifestación, estaba en el Paseo de Gracia, la manifestación estaba como a 1,5 kilómetros y ya había acabado. Y bueno, los Mossos desplegaron todas sus fuerzas ahí para dispersar a las personas que ellos consideraban que no debían estar en la calle. Aquel día, como no había metro ni autobuses, no sabíamos cómo volver a casa. Estábamos en el centro, yo no vivo en el centro, tenía que ir a las afueras. Y estábamos decidiendo cómo volver a casa en el momento que los Mossos iniciaban ahí las maniobras donde estábamos nosotros. Yo crucé la calle, el Paseo de Gracia, viendo que los Mossos bajaban de las furgonetas con escopetas y me giré cruzando la calle para ver si los Mossos estaban ahí o a ver qué hacían, ¿no? Y fue cuando recibí el disparo. Creo que podía haber sido mucho peor de lo que me pasó. No digo que lo que me haya pasado sea bonito, la verdad, pero pienso que estoy viva. Lo que pensé al día siguiente en el hospital, cuando me desperté después de la operación de urgencia que me hicieron para reconstruirme lo que quedaba del ojo, fue eso, ¿no? Y a mi madre le dije, bueno, mamá, al menos estamos hablando tú y yo y estoy viva. Creo que en ese momento para mí era lo más importante, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues todo el proceso que ya habéis visto, ¿no?, en los medios de comunicación. Así que le paso el micrófono a Roger, o usas aquel, usa el otro. Hola, muchas gracias a todos por venir. Me llamo Roger Español y mi caso se enmarca en el contexto del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, ¿no?, donde el Estado español usó toda su fuerza, no solo las fuerzas policiales, sino la fuerza política, intentando movilizar a la sociedad para intentar impedir ese referéndum y cargar contra todo un pueblo, ¿no? Al final, soy solo una víctima más de las más de 1.000 personas que resultaron heridas ese día, y a destacar de mi caso
los hitos que hemos conseguido, ¿no? Que son una victoria, pero también una aberración, ¿no? El que en mi caso sea el primer caso en el que se puede identificar a la gente que realizó el disparo, pues eso, es una alegría para mí porque es un avance que hacemos a través de mi caso, y también es aberrante porque de todos los casos que han pasado durante todos estos años en el Estado español por causas de bala de goma, pues sea el primero, ¿no? No solo eso, sino que también hemos conseguido que se pueda llevar a juicio la intencionalidad de esa actuación policial en concreto. Por lo tanto, es una victoria. Y es una victoria tanto personal en el proceso de reparación del daño, es decir, que todo esto se reconozca ya es un pasito más hacia esa reparación del daño, sino también a nivel colectivo, ¿no? Que podamos estar hoy aquí intentando llevar todo este proyecto de Estopadas la Goma a nivel estatal, pues lo que decimos cada uno, que nos ha pasado cada uno, ¿no? Quiero que nosotros seamos, lo dijo Carla, lo dijo Esther, lo digo yo, cada uno pasamos por lo mismo. Quiero ser el último que sea mutilado o herido por una bala de goma, ¿no? Entonces, son procesos de reparación muy necesarios, tanto el reconocimiento como el personal de cada uno a la hora de estar aquí hoy, por ejemplo, o de poder llevar todo esto a un nivel superior, a nivel estatal. En Cataluña lo conseguimos gracias al trabajo increíble que hicieron Estopadas la Goma y Ojo con tu hoja, y nada, todo esto nos da muchas fuerzas y muchas ganas para seguir para adelante y seguir trabajando en ese trabajo de comunidades que a nivel de Cataluña lo pudimos realizar con mucho esfuerzo, pero a nivel estatal requiere aún mucho más esfuerzo, ¿no? Por tanto, pedimos desde aquí a todos los que estáis aquí pues vuestra complicidad, vuestra ayuda en la medida que podáis para que todo esto tire para adelante. Y más ahora teniendo en cuenta la situación social a la que estamos sumidos, no solo por la pandemia, sino por la presión social de los oligopolios y demás, donde cuando pase todo esto y podamos salir un poco a la calle, pues otra vez se van a producir esas protestas, esas manifestaciones. Entonces, a nivel preventivo, es muy importante que le demos este punto de urgencia a parar el uso de estas armas, ¿no? Entonces, nada, seguiremos trabajando y eso, otra vez, pediros vuestra ayuda y vuestra complicidad. Hola, bueno, yo soy Óscar Alpuente, también perdí un ojo en una celebración deportiva en el 2009, el 27 de mayo, y bueno, quiero aprovechar pues, para denunciar la falta de voluntad judicial de investigar los casos. En mi caso fue 2009, al día siguiente estaba interpuesta la denuncia. Fueron muchas las veces que sobreseguía los casos y a base de picar piedra y de reclamar informes, y gracias a que teníamos un vídeo donde se me veía ahí en la escena y se veían los furgones, se pudo demostrar. Un informe de Mossos identificó los dos escopeteros que habían allí, otro informe de balística de Policía Nacional pudo determinar cuál de los dos era el que estaba disparando a mí. Llegamos a juicio en 2017, 8 años después, y no se pudo demostrar que el escopetero que disparaba me impactara a mí, pero sí que se podía demostrar que mi herida la provocó una bala de goma. Entonces denunciaron eso, que haya más voluntad de investigar estos casos por parte de Fiscalía sobre todo y de los jueces. Gracias. Antes cuando estábamos preparando la tarde de hoy, una de las cosas que les comentaba a las compañeras ha sido el proceso de aprendizaje también en colectivo de la realización de este informe, ¿no? Y también muchas veces el plano de lo personal. Recordaba una conversación que tuve con Carles en el que yo le estaba diciendo, Carles, pues es que tenemos que buscar a las víctimas porque seguro que hay víctimas en Andalucía que todavía no. Y entonces hubo un momento en el que Carles por teléfono me dijo, deja de decir víctimas, ¿no? Somos afectadas. Me gustaría que hablarais un poquito más de eso, porque eso para mí fue como un cambio también en la manera de mirar el propio trabajo que estábamos haciendo. Y por otro lado también me gustaría que contarais un poco otro de los procesos de aprendizaje que también está vinculado a esto de
cómo hablamos cuando hablamos de las cosas, y en este caso también sale de una conversación en la que estamos diciendo de manera informal, joda, han dicho pelota de goma en lugar de decir bala de goma, ¿no? Entonces, si nos podéis explicar un poquito por qué decimos las cosas como las decimos. Esther, ¿estás? Bueno, yo sobre el tema de la victimización, eso es un poco lo que os contaba antes, ¿no? Tiene esta connotación de sujeto pasivo y nosotros desde el principio quisimos ser sujetos activos en la lucha por nuestro caso en concreto, ¿no? Desde aquí todos hemos pasado menos Roger, que todavía está en el inicio de este proceso, pero son procesos judiciales extremadamente largos. Estuve 14 años litigando contra el Estado español con todo lo que ello supone, de carga emocional, de trabajo, de carga económica, etcétera. Entonces para nosotros nosotros no nos vemos como sujetos pasivos de esta historia, sino que nosotros lo que queremos ser es sujetos activos de esta movida, y que haya una relación conmigo, que haya un reconocimiento por parte del Estado de que se le va la mano, ¿no? Ese sería el número uno, y después, lo que decía antes, ¿no? Yo quiero ser el último, no quiero que haya más, yo sé lo que es pasar esto, es una mierda. Entonces, no, lo que queremos es acabar con esto y que nadie tenga que volver a sufrir por esto. Yo una cosa que quería decir también es que uno de los motivos por los que hemos venido a Madrid hoy es, obviamente, por el currazo que han hecho Novak y Lidia con el informe. Pensamos que esto, de la misma manera que nosotros elaboramos un informe como pudimos y con los recursos que teníamos como afectadas fuera del ámbito judicial y sin tener acceso a muchas de las fuentes que las compañeras sí que han tenido, este informe está pensado y está elaborado y está, yo creo, con argumentos suficientes como para convencer a cualquiera. Pero también es verdad que miro el informe y es un informe que no está destinado, o que creo que el principal objetivo no es las organizaciones de base. Ese es nuestro papel, ¿no? Nosotras como afectadas venimos hoy aquí a decir, se ha montado a nivel estatal, ¿no? O sea, nosotros vamos a abrir lo mismo que hemos intentado hacer en Cataluña, que ha sido generar conciencia social en contra de la brutalidad policial. Eso es lo que queremos que se genere en el Estado. Y para generar eso nosotros no podemos tutelarlo, ni queremos tutelarlo desde Cataluña. Nosotros lo que esperamos es que las organizaciones de base de todo el Estado, colectivos antifascistas, colectivos antirrepresivos, colectivos feministas, estén todas pendientes, porque lamentablemente hasta que no se prohíban las balas de goma, seguirán habiendo mutilados y heridos por las balas de goma. Entonces, ese sería un poco como el mensaje que nosotras como afectadas, es decir, hostia, vamos a ponernos en contacto, pero cualquiera que oiga, que vea, ¿no? Nosotros cuando veníamos para aquí decíamos, ¿cómo puede ser que en un sitio como Madrid, que ha tenido momentos combativos y demás, hostia, no haya casos de personas mutiladas por las balas de goma? Y claro, decíamos, no es verdad. Yo conozco 2 chavales en Madrid mutilados por las balas de goma, pero no denunciaron. Tenían miedo de las consecuencias. No había una red de apoyo debajo que les pudiera ayudar a trabajarse ese tema, ¿no? Y un poco nuestra idea es decir, bueno, hay que generar estas redes locales y pues aquí estamos para facilitarle al máximo la información que tenemos, nuestras experiencias de vida, ¿no? Lo que sea para ayudar a que eso sea posible, y cada vez que se produzca algún caso parecido con balas de goma, con brutalidad policial o con lo que sea, que de alguna manera eso pueda extenderse a nivel de todo el territorio. Con el tema de las pelotas, bueno, a nosotros no nos parece bien que se les llame pelotas, porque las pelotas son para jugar al fútbol, para jugar al tenis, para jugar al béisbol, para jugar a algo, para jugar con compañeros y tal. Y las balas de goma son una munición, es un proyectil, y como tal proyectil se le tiene que llamar con un nombre apropiado, ¿no? Y pensamos que el nombre apropiado es bala. Y de goma, pues evidentemente porque es el material con el que están hechas, ¿no? Son bolas de
de caucho. No les decimos bolas de caucho, pero bueno, ya nos perdonaréis, ¿no? Que no lo hagamos así. Y no sé si Ruyer y Óscar quieren añadir alguna cosa más de las bolas de goma. Que estamos aquí con toda la fuerza para la prevención de este arma, porque sabemos las consecuencias que tiene, pero somos muy conscientes que cuando consigamos eso, que estamos seguros que lo vamos a conseguir más pronto que tarde, es solo la punta de lanza de todo un modelo policial que hay que cambiar. No es solo ese arma en esos contextos, sino es, como decían antes las compañeras de Novak y Lidia, la percepción que tiene el poder judicial, el poder policial y demás, de qué tipo de personas son cuando están en un contexto de protesta o cuando están en un contexto de celebración deportiva. Es decir, esa presunción de culpabilidad que nos echan directamente simplemente por participar en estos sitios, en estas concentraciones, tiene que desaparecer, y todo eso viene a través de un cambio de modelo policial y percepción que tiene la policía cuando se enfrenta a estas situaciones. Muchísimas gracias. Por mi parte, yo voy a hacer la última pregunta, así que si pensando, si os habéis quedado con ganas de saber más. Me ha apuntado antes una frase muy épica que ha dicho Laia. Ella hablaba de cuando ganasteis la batalla política, pero perdisteis el juicio, ¿no? Ahora mi pregunta es, habéis dicho que vamos a prohibir las bolas de goma. ¿Cómo lo vamos a hacer y cuáles son las razones por las cuales se van a prohibir las bolas de goma en el Estado español? Interesante pregunta. Bueno, es que no quiero ser así, pero hay que seguir el ejemplo de Cataluña y que iniciaron en el Stop a la Goma con Esther Quintana y demás. Evidentemente ahí tiene que haber una voluntad política muy firme, porque también se va a contraponer al Poder Judicial. Pero es que no solo la voluntad política, se necesita de movilización ciudadana y de la gente que está organizada para que todas estas cosas no sigan sucediendo. Entonces sí, necesitamos a la política que dé el primer golpe en la mesa del Congreso o donde haga falta, pero todo eso, si solo se hace desde ese punto, no va a ser suficiente. Se necesita toda una movilización detrás, que esperemos que no venga propiciada porque vuelven a pasar estos actos de goma. O sea, de ahí otra vez esa conciencia de prevención, ¿no? Lo que hemos dicho antes, que van a venir protestas y todo esto hay que solucionarlo en cuanto antes. Por lo tanto, como hicimos en Cataluña, la política por un lado, apoyado por la sociedad civil organizada, y evidentemente todo eso tiene que ir junto en una misma dirección y con la misma firmeza. Yo creo que a nivel... Parece mentira, ¿no? Es un poco lo que habéis dicho todas cuando hablabas del informe. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre un arma que se sabe que en cuanto sale de la bocacha va a cualquier sitio y se está usando para dispersar masas? No cumple ningún requisito, ¿no? Es una cosa que está fuera de lugar. Claro, es sorprendente, ¿no? Bueno, pues hay que picar piedra para hacerle ver a la gente que es que no tiene ningún tipo de sentido, no cumple ningún estándar, pero además no cumple ningún estándar porque no tiene ninguna lógica, ¿no? Más allá de la única lógica que tiene y que es en lo que se va a escudar el Estado, que es en la política de miedo. Estas balas se usan porque generan miedo, más allá de que generen como daños colaterales una serie de afectados y una serie de afectados y de mutilados, lo que genera clarísimamente es el miedo a salir a protestar. Por eso se usa, por eso no se les ocurre, no es porque no la puedan sustituir por otra, o poner unos cañones, o poner 50 policías más, no, es que esto genera miedo, genera pavor. Todas hemos estado en alguna manifestación en la que se oyen las salvas y la reacción es a salir corriendo. Este es el mecanismo, que digamos, usan las balas, pero la finalidad es la de seguir ejerciendo miedo. Y represión.
y represión. Entonces, ese es el cambio de mentalidad que tiene que acompañar a todo este trabajo, ¿no? Salirse un poco de esa lógica y apostar por decir, bueno, es que no tiene sentido. Hola, buenas tardes, buena tarde a Carlas, Esther, Roger y Óscar. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por vuestros testimonios. Ya conocía, pero así in situ es la primera vez, de externo, pero de los demás sí. Bueno, yo vengo del Congreso, soy diputada novata. Y veo que tenemos deberes aquí, los recojo, supongo que el compañero John también, y estaba aquí Mireia Vehí también. Me comprometo, nos comprometemos desde el Grupo Parlamentario Republicano, recoger las propuestas. Supongo que habrá muchas más fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados que recogerán estas propuestas, las iniciativas parlamentarias e intentar hacer una comisión de investigación que, bajo mi punto de vista, es absolutamente imprescindible, de verdad. Y hay que empujar un poquito más también por parte de lo que acabas de decir, Carlas, desde abajo para los otros grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, mi pregunta directa, que va también a las juristas, también, cómo desde el trabajo parlamentario, aparte de los dos puntos que ponéis, la PNL u otras iniciativas parlamentarias como preguntas, interpelaciones, mociones, etc., y también el intento de hacer una comisión de investigación, ¿qué más creéis las juristas y también las afectadas, ya no diré víctimas, afectadas, que podríamos hacer desde el Congreso de los Diputados y a disposición? Muchas gracias. Si os parece, como esta pregunta es muy concreta, la respondemos y luego las siguientes manos levantadas vamos recogiendo las intervenciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual Laia, si te animas también a responder, como veas. Una de las cuestiones que ya se podrían hacer incluso desde ya es pedir información. Nos están negando de forma sistemática información. Y además, información flagrante. ¿Cómo puede ser que la única normativa que se conoce del uso de las balas de goma por parte de la Policía Nacional sea una circular de septiembre de 2013 que tiene 2 páginas, si me apuras 3, en las que ni siquiera se determina cómo se debe efectuar el disparo? Y que cuando desde un procedimiento judicial se pide cuáles son los protocolos, se aporta eso, se aporta el manual que he comentado antes, el manual 13, el tema 13 del manual de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se quedan tan anchos, y que la Defensora del Pueblo en el año 2014 dice al Ministerio del Interior que esta normativa es absolutamente insuficiente y que además hace referencia al protocolo de uso progresivo de medios, porque el uso progresivo de los medios es uno de los principios también fundamentales del uso de la fuerza, ¿no? Se tiene que empezar por lo menos, ¿no? Por lo mínimo, y se va subiendo de intensidad, que por lo mínimo ya implica, o sea, la mera presencia policial ya implica un uso de la fuerza, se pide el paso, ¿no? ¿Cómo puede ser que se pida ese protocolo y la respuesta sea no, es que el protocolo de uso progresivo de medios no existe, es una expresión? ¿Pero qué significa que es una expresión? O sea, ¿cómo va a ser una expresión? Es que se interpreta así cada cual a su manera. Eso es intolerable. Eso no puede ser. Debe dar vergüenza que esa sea la regulación. Ojo, no estamos aquí para que mejoren la regulación del uso de las balas de goma, Eso que quede claro, las balas de goma lo que hay que hacer es prohibirlas. Lo que no puede ser es que actúen con tal desfachatez y se queden tan anchos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que además también, para eso, la cuestión de la comisión de investigación, del grupo de trabajo que se pueda crear, creo que es una experiencia
muy positiva, que se ha hecho pues igual en contexto español, no conocemos tanto, en contexto catalán sí, no solo por las balas de goma, también pues por las taser, por el tema del aislamiento penitenciario, ¿no? Que lo que puede conseguir al final es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que las personas afectadas vayan y cuenten a los parlamentarios qué les ha sucedido y por qué, pero no solo las personas afectadas, también otras personas expertas, o sea, que haya una discusión que se pueda trasladar a la sociedad, ¿no? Y en ese punto yo creo que es muy importante el papel que podáis tener, pero efectivamente tiene que ir acompañado por una presión de la sociedad civil, ¿no? Que es lo típico. Sin esa presión nunca se va a percibir como un problema. Y el primer paso para conseguir cambios es que se perciba que las balas de goma son un problema. Si no se percibe eso, pues tampoco se percibirá la urgencia de una solución, ¿no? Yo creo que la Comisión de Investigación es muy positiva porque visibiliza lo que ha pasado y da argumentos para defender el camino que a mi juicio es sencillo y es el único que se puede andar, que es incluir en la ley orgánica que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, promover una ley, una propuesta de ley orgánica que modifique la ley de policía y prohíba directamente el uso de este tipo de armas. Yo creo que ese es el camino más correcto, aunque me parece bien quizá pues empezar con una campaña de sensibilización, pero ¿para qué vamos a empezar por uno? Pueden ser compatibles, no sé, ya eso que a vuestro criterio lo dejo, pero yo pienso que el camino es ese. No sé si habrá alguna otra disposición legal de las que recoge el informe, pues esta es la que más así tiene. Yo creo que hay que incidir en distintos niveles. Es decir, cuando ahora tenemos, ¿no?, el uso de las balas de goma y la afectación que genera, pero detrás de esto hay una cultura policial de uso de cualquier herramienta, porque con una defensa policial, me explico, puedes llegar a hacer mucho daño. Por lo tanto, hay un primer nivel, que es el de la formación. Tenemos estos manuales a los que tenemos acceso. Vaya, la cultura policial que se esconde detrás es una aberración. Es tratamiento de orden público considerando a la ciudadanía en protesta como enemigos. Punto. No hay matices entre medio. Y por lo tanto, es un problema a resolver como en el Tarajal, con los medios que haga falta. Esto para empezar. Hemos tenido mucho debate acerca de las circulares, instrucciones y demás, unas existen, otras no, porque efectivamente pedir el perfeccionamiento podría dar lugar a consolidar determinadas situaciones. Pero uno de los fallos sistemáticos que existen en todos los cuerpos policiales es que no hay una definición democrática del riesgo. Un riesgo que no se analice en criterio técnico, solo con criterios técnico-policiales, sino con afectaciones de derechos, ¿no?, en clave colectiva. La otra es, dentro de este engranaje de la impunidad hay muchos actores, no solo la Judicatura y la Fiscalía, que por ejemplo la Fiscalía tiene millones de instrucciones y circulares para, ¿no?, interpretar los delitos de odio, las estafas, el PUM, el PAM y demás. Tenemos posicionamientos de la Fiscalía sobre los delitos de tortura y de maltrato o lesiones graves causadas en orden público. No. Otro actor principal, importante, médicos y médicas forenses. Cero cultura de evaluación y documentación de las lesiones graves en general. En el caso, por ejemplo, de Esther, el trabajo que hicimos de investigación, de recopilar toda la literatura médica internacional para hacer un dossier y decir, tomen, señores forenses, para que hagan un informe, ¿no?, a prueba y resistencia de interrogatorios y de tesis contrarias. Todo esto son engranajes y todas las entidades de derechos humanos tenemos absolutamente identificados en cada eslabón de la cadena lo que habría que hacer para mejorar. Por lo tanto, ¿no?, como decía Anaís, lo primero, transparencia en general. No sabemos nada. No sabemos nada porque no nos lo cuentan incluso al requerimiento policial. El proceso del 1 de octubre, mirando mal, es un cachondeo. O sea, el nivel en el que estamos intentando pormenorizar,
a nivel de, ¿no?, la instrucción bajo el servicio, el registro telemático de todo lo que debería ser, dicen que es, a la práctica, fiscalización cero del uso de cualquier arma, no solo de las balas de goma. Por lo tanto, insisto, escuchar las experiencias de las personas agraviadas, proactivas, y escuchar a las entidades que llevamos mucho tiempo trabajando en esto y el mapeo que tenemos de lo que se podría cambiar en cada lugar, lo grabamos, ¿no? Para eso estamos. Pero sí, se pueden hacer cambios sustanciales. Es que si no, si nos concentramos en una medida concreta, el eslabón de la impunidad es un círculo. No podemos resolver solo una medida concreta. Entonces es un fenómeno complejo con muchos actores y una respuesta compleja, pero identificado, o sea, resolvible. ¿Qué tal? Buenas tardes a Rosalén. Yo soy Iñárritu. Ha sido muy interesante tanto la presentación del informe como vuestro testimonio hoy aquí, porque impactante de escuchar a 4 personas afectadas, como decías, por una violación tan grave. Y lo que más me impacta es, yo desconocía, sí sabía, la dificultad para identificar a las personas responsables, a los agentes de la autoridad, en este caso, para más simples, responsables de estos disparos, y que únicamente haya el caso de Rouget, ¿no? Yo creo que lo que me viene a la cabeza es si cualquiera de nosotros tomáramos un arma y disparáramos cualquier proyectil contra cualquier persona, hoy en día las técnicas de investigación han avanzado tanto que hacen pruebas, todos hemos visto CSI, ¿no? Hacen una prueba de pólvora en la mano, identifican el arma, o sea, cualquiera de nosotros que hubiéramos hecho algo similar sería bastante fácil probar lo que hemos hecho. Y en cambio, aquellos que se dedican a investigar este tipo de hechos, pues hay un compadreo entre ellos, una ocultación evidente que deja en evidencia que hay un problema. Más allá, yo comparto, soy positivo y creo que estos proyectiles van a desaparecer, ya están prohibidos en Cataluña para Mossos. Hoy vimos con el caso del 1 de octubre, cuando decía la Policía Nacional, sí, está prohibido para los Mossos, pero no para nosotros, ¿no? En la comunidad autónoma vasca también está prohibido, pero bueno, y ahora viene la parte negativa, no acaba ahí el problema, porque vemos que con los proyectiles de FUAM está pasando algo similar cuando estos proyectiles sí tienen, ¿no? Tienen una peligrosidad, pero no tienen la peligrosidad de ser imprecisos, sino que son precisos. Y vemos como también hay impactos en la parte superior del cuerpo humano. Yo creo que el problema fundamental está en este tipo de proyectiles, pero sobre todo en la impunidad que hay en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que cada vez que se comete un exceso o una utilización incorrecta del material, en este caso antidisturbios, que se proteja. Y otro ejemplo que me viene ahora a la cabeza es hace 2 o 3 meses, visteis como en Linares, en Jaén, tras una agresión de 2 policías fuera de servicio, una chica y a su padre, hubo protestas. Esas protestas acabaron en disturbios, la policía utilizó material antidisturbios y fuego real. Dijo el Ministerio del Interior que por un error. Bien, pues cuando han utilizado fuego real, esto es en vez de disparar, como decía Patuca, ¿no? los cartuchos de propulsión de pelotas para que hicieran efecto fogueo, dispararon postas. Esto es fuego real, a un chaval le impactaron en la pierna, bueno, 2 personas, perdón, y a uno especialmente. A día de hoy, en una respuesta parlamentaria de hace unas semanas, nos han dicho que ha sido imposible determinar qué agente disparó ese arma. Digo, joder, o sea, estamos hablando de nuevo no solamente de proyectiles de caucho, sino de fuego real, en el que se supone que encima tenía que haber habido una investigación mucho más contundente, protección entre ellos, compadreo y negación. Hay un problema de fondo. ¿Cómo se solventa? Pues
mientras se siga utilizando este tipo de material, ya sea foam, ya sea pelotas de caucho, al igual que ahora van a empezar a utilizar, perdón, ya están utilizando las pistolas paralizantes, que les ponen también nombres como lo de las pelotas, pues les ponen nombres efecto paralizante para edulcorarlos un poco, pero tienen también peligrosidad, pues van a ir acompañadas todas de ellas de una cámara que se activará nada más desenfundar. Desde mi punto de vista, que tampoco soy un experto en la materia, creo que mientras se siga utilizando material altamente peligroso, potencialmente mortal, pues tendrían que ir acompañadas de medidas pasivas teniendo en cuenta que hay una impunidad total para utilizarlo. Además es que te dicen, no, cada uno coge una escopeta y tal, y luego el número de identificación, es que me van recordando cosas, prometo acabar, no voy a enrollar, que se intercambian los chalecos, que están identificados, los antitrauma estos que llevan, y dicen, no, es que se los cambian entre ellos. Cuando tú crees que tienes identificado a un agente que ha utilizado ha realizado una actuación incorrecta, pues puede ser que no. En definitiva, para no enrollarme más, que el tema me gusta, yo tomo nota también, como decía María, y supongo que aprobar una PNL, teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria que hay en este momento en el Congreso, no será difícil. Y yo creo que puede ser, no sé si exactamente lo que pedimos, pero bastante aproximado, porque es obvio que esto no se puede tolerar. Lo de la comisión de investigación ya le veo más complicaciones, pero intentarlo también estará bien. Y lo de seguir incidiendo y seguir preguntando desde la sociedad civil y otros desde los diferentes parlamentos, asambleas y congresos, yo creo que es esencial, ¿no? Y sin más, felicitaros tanto a Lidia como a Nubar y a vosotros por dar vuestro testimonio. Mil gracias. Mira, yo dos cosas breves. Una es que sí que es verdad que la victoria de la que hablábamos antes también así agridulce de que eliminamos las balas de goma en Cataluña nos supuso tener que aceptar que otro tipo de armamento que ya se estaba usando, porque ya estaban usando la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra ya estaban usando las balas de foam antes de retirar las otras, ¿no? Sí que es verdad que ahí nos cogió un paso con el pie cambiado. También te digo que cuando iniciamos nosotros la asociación Stop Balas de Goma, nosotros no éramos tan optimistas como podríamos ser hoy. Nosotros veíamos eso como una realidad prácticamente imposible. Sí que es verdad que las cambiaron y claro, tenemos una cosa que no es mucho mejor que lo que teníamos antes. Pero el hecho de haber construido esta conciencia social, el hecho de que la gente esté permanentemente fiscalizando a los Mossos d'Esquadra, hace que las manifestaciones de Pedro Pastel, una muchacha pierde el ojo y el debate televisivo, el debate que hay en la calle, no es algo ha hecho esta muchacha, ¿no? Sino se ha pasado la policía otra vez con estas nuevas balas. Eso de alguna manera es una plataforma que ya no estamos empezando desde aquí para prohibir las balas de goma, que sí que es una cosa que nosotros tenemos como tarea y la que vamos a seguir incidiendo en Cataluña. Estamos aquí. Porque sí que ya hay por lo menos este consenso de que no me valen unas ni me valen las otras. Y respecto a lo que tú decías, que yo creo que más allá de lo que podáis hacer en el Congreso y demás, hay una cosa que es impepinable. Tiene que haber un organismo independiente que fiscalice las actuaciones policiales, ¿no? Yo estuve en el juicio que se hizo a los policías por el caso de Íñigo Cabacas. La explicación de los Ertzainas, cuando iban, ¿no? Les preguntaban, bueno, usted cuando, ¿no? ¿Quién decide quién es el policía que dispara? Porque en teoría tienes que haber hecho un curso para poder ser escopetero, no sé qué tal. Y todos los policías decían, no, tú pasas por ahí, por donde están los fusiles, por la Almería, y pues allí pues agarrabas unas bolsas, que son las que llevan las pelotas, porque las escopetas ya estaban en el fútbol. Bueno, claro, ¿quién decide quién conduce, quién se...? No, pues el primero que llega, si coge el arma, pues ese es el que saldrá a disparar. Y el segundo que llega, pues coge el escudo y... Vale, y luego cuando tú devuelves estas pelotas para contabilizar las que... No, en la Almería no había nadie. Y ahí se dejaron las bolsas. Bueno, ¿esto cómo puede ser? Lo que te decía, o sea, cualquier otro armamento en manos de cualquier otra persona, ¿no? Todo esto está súper... ¿no? Que se hablaba antes, la trazabilidad, no sé qué... Aquí no pasa nada. Pero te digo una cosa, eso es grave. Pero que ante eso el juez diga, vale, pues todavía es grave, ¿no? Que
sufrido nosotros no viene únicamente de cómo se gestiona la policía o del corporativismo policial, sino de la impunidad de la que gozan, porque la justicia hace que gocen de todo esto. Si no hay ningún policía que haya sido condenado, es porque los jueces han considerado que no se les condenaba, han archivado las denuncias sin hacer más investigaciones. Es decir, ahí está un poco también el cristal que hemos de romper, es el de la judicatura y el de los políticos. Porque en los pocos casos en los que ha habido alguno que se ha visto un poco involucrado en algún tipo, en algún caso, no sé qué, después resulta que tiene el poder político que te lo justifica, que te lo amnistía, que te... ¿no? Yo voy a hacer la labor, que es la peor de todas, que es la de decir la hora que es y cortar mucho el rollo. Son las 8:30, llevamos 2 horas aquí entre unas cosas y otras. Se ha quedado una palabra en el tintero, nos gustaría cerrar de alguna manera esta tarde que hemos pasado. Recogemos la pregunta y si os parece vamos cerrando, ¿vale? Y nada, y nos vemos fuera y podemos seguir charlando fuera. Sí, nada, yo muy breve, solo creo que una de las cosas que demostráis vosotros desde esta tarde es el valor de lo colectivo, ¿no? Entonces, solo si pudierais explicar, preguntaros qué diríais a alguien que gustaría ir a los mejores de otros lados, de Andalucía, Extremadura, Valencia, que a lo mejor también ha sido alguna persona afectada por bala de goma, ¿cómo os puede contactar y a dónde se dirige, ¿no? Si quiere formar parte de integrar este proyecto que estáis construyendo. Sí, bueno, esto es una de las iniciativas, aparte de presentar el informe y declarar que vamos a prohibir las balas de goma, que estamos convencidos porque no hay argumentos que puedan justificar su uso, y ojalá que haya esa comisión de estudio, porque, como digo, o sea, si se llegara a realizar, es que no habrá argumentos que puedan justificar que se sigan utilizando. ¿Y cómo pueden contactar con nosotros? Tenemos la página web de estopalasdegoma.wordpress.com, tenemos un email que es estopalasdegoma@gmail.com, y es lo que hacemos también un tratamiento extensivo a las afectadas que sabemos que hay pero que no se han hecho públicas y que se pongan en contacto porque no están solas, y aquí somos unas cuantas pero vamos a ser muchas más y vamos a conseguir prohibirlas. No, para apuntar eso, hostia, busca a tus amigas, busca a tus amigos. El afectado, la afectada no se va a poner en contacto con nosotros inmediatamente, precisamente está afectado, ¿no? Es decir, tiene que ser su grupo, sus amigas, sus amigos, sus conocidos, su entorno, el que en ese momento es, como se con el caso de Quintana, como nos pasó a todas nosotras, es tu gente la que tiene que ponerse las pilas y echarte un cable ahí, y es esta gente la que tiene que hacerte cuenta. Ya después, cuando tú estés recuperada y así, ya podrás ponerte donde te toca, pero de entrada lo que yo diría es, pues, cualquier amigo, conocido, familiar que tengas, que sepa que le ha pasado a alguien, a un conocido tuyo, tú eres la que te tienes que poner y que te tienes que poner las pilas, porque esta persona no va a poder ser. Y luego, a través de los muchísimas gracias a todas y a todas por venir, a pesar de este bochorno. Y nada, ya sabéis, todas nos ponéis caras, sabéis que